Habíamos empezado a tocar el tema de memoria. No recuerdo, pero creo que habíamos empezado a ver el tema de asignación de memoria. ¿Sí? Habíamos visto, bueno, qué era una memoria, direccionamiento, cómo un programa fuente se compilaba, se inicializaba y luego se pagaba, eso lo habíamos visto. Y después creo que habíamos empezado a tocar este tema, pero creo que la grabación salió mal, así que este último tema que habíamos visto en la clase pasada lo vemos de nuevo. Era el tema de asignación contigua de memoria. Habíamos dicho que, bueno, hay algunas técnicas, las técnicas en realidad se fueron mejorando y fueron cambiando por los mismos problemas que fueron, no problemas, pero la memoria fue cada vez mayor, entonces el tema de los procesos cada vez más grandes, entonces los sistemas de administración de memoria tuvieron que ir cambiando, ¿sí? Es decir, ahí hay entre los fabricantes de hardware y los que escriben sistemas operativos, se han tenido que poner de acuerdo ir poniendo de acuerdo en varias cosas, ¿sí? Para poder administrar la memoria. Primero no había problema, era un solo proceso, estaba junto, terminaba, nadie lo molestaba, nadie lo jodía, era uno solo. Después con el tema de la multiprogramación, ya necesitábamos que varios procesos estén cargados en la memoria, ¿sí? Bueno, entonces el tema es cómo administrábamos la memoria, ¿sí? Acá tenemos un mapa de la RAM, donde tenemos varios procesos, ¿sí? Sistema operativo, varios procesos, pero si hay varios procesos en ejecución, hay un tema a tener en cuenta que sería la protección. Tanto la protección del sistema operativo como la protección de los otros procesos que están en memoria, ¿sí? Porque va a haber, suponen siempre hay una sola CPU, hay una sola CPU por ahora, ¿sí? Entonces, si hay un proceso en ejecución, ese proceso que está en ejecución, cada vez que solicita una dirección física, ¿sí? No pise a otro proceso. Entonces, hay alguna forma de verificar los límites de ese proceso, ¿sí? Que la dirección que se busca, ¿sí? La dirección lógica que emite el proceso, que luego se transforma en dirección física, y esa dirección lógica en dirección física, ¿quién la transforma? Esa dirección lógica en la dirección física, ¿quién la transforma? En realidad la AMMU. ¿Ah? La AMMU. La AMMU. Entonces, tienen que chequear los límites. Y si esa dirección que está buscando está dentro del rango de su proceso, ¿sí? Que no vaya a pisar otro proceso, que no vaya a pisar el sistema operativo, etcétera, etcétera. Como hay varios procesos en ejecución, los procesos nacen, se ejecutan y luego terminan. Y si terminan, ¿qué pasa? Quedan huecos, ¿sí? Quedan huecos. Entonces esos huecos hay que usarlos. Y bueno, hay algunas técnicas que ya la habíamos visto en la clase pasada, que es el primer ajuste, el mejor ajuste, el primer ajuste, ¿sí? En realidad eso significa de qué hueco voy a elegir, ¿sí? Asigno el primero lo suficientemente grande, el más pequeño
los huecos lo suficientemente grande como para que entre el proceso. Asigno el hueco más grande directamente. Bueno, según si ustedes leen el libro, les va a decir que esta por ahí es la mejor, una de las mejores es esta. La del mejor ajuste. El tema de la protección tiene que ver con esto, ¿sí? La CPU emite una dirección lógica. Esa dirección lógica hay que chequear. Bueno, o sea, el cargador ahí ya sabe cuál es el límite del proceso, ¿sí? El tamaño del proceso. Entonces, como la longitud del proceso, ¿sí? Entonces, esa dirección lógica está compuesta por un desplazamiento, ¿sí? A partir de la dirección base. Entonces, tiene que chequear el límite. Si el límite está dentro del proceso, ¿sí? A partir del registro de relocalización que ya conoce, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos? Primero no había registro de relocalización. ¿Qué pasaba en ese momento? Yo tenía un programa, lo corría. Ese programa, ese programa lo compilaba, lo corría. Luego ese mismo programa lo agarraba y lo llevaba a otra máquina. ¿Qué pasaba? ¿Se podía correr? No. ¿Sí? Se podía correr cuando apareció el K, ¿sí? Ya sabía, cuando compilaba, sabía que a partir de esa dirección podía compilar, ¿sí? Se podía ejecutar. Entonces, ya conoce ese registro, ese K, ese registro de relocalización. Entonces, a partir de K le suma la dirección y genera la pista, ¿sí? Bueno, este es un sistema de protección cuando aparecen varios procesos. Después habíamos visto también el tema del intercambio, otra metodología, ¿sí? No funcionó mucho esto, pero bueno, el tema del swapping significa hay un proceso de ejecución, quiero otro proceso que esté en ejecución, se lleva a disco, ¿sí? Cuando lo quiero ejecutar, tengo que sacar el que está en ejecución, mandarlo a disco, y el que está en disco, mandarlo a ejecución, ¿sí? Hay un movimiento de todo un proceso de memoria a disco, ¿sí? Bueno, la técnica de swapping se siguió, bueno, usando hasta estos días, ¿sí? No para esto, para otra cosa, y después más allá se da muy bien, ¿sí? No para esto. En definitiva, también se siguió usando para procesos, pero bueno, de otra forma, no de esta forma. Asignación contigua de memoria. Bueno, esta parte creo que ya no lo habíamos visto. Estoy seguro. Cuando aparece la multiprogramación, varios procesos en memoria, por lo tanto, esto más o menos lo empezó a desarrollar IBM cuando apareció la multiprogramación con su famosa 360. ¿Sí? La primera forma era la llamada MFT. Multiprogramación con número fijo de tareas. ¿Sí? Primeramente, cuando en esa época se encendía la máquina, el operador pues, debía correr un comando del sistema operativo que dividía la memoria en particiones. Particiones fijas, igual, todas iguales. Eso era al principio, después eso fue cambiando, ¿sí? No era tan así. Pero bueno, al principio el operador debería correr un comando del sistema operativo que dividía la memoria en particiones, ¿sí? Entonces,
La otra opción que figura ahí es la MPT, con número variable de tareas, ¿sí? Acá las particiones eran fijas y acá las particiones eran variables. Ya vamos a desarrollar esto, ¿sí? Este grafiquito que está acá son dos formas que se usaron de ver la memoria, ¿sí? En el primer caso fueron particiones fijas, directamente todas del mismo tamaño, ¿sí? Después esto cambió, no eran iguales. ¿Por qué? Porque había, pero ya directamente no lo hacía el operador, sino que ya el sistema operativo cuando se iniciaba creaba las particiones automáticamente, ¿sí? Esas particiones eran de distinto tamaño, ¿sí? No eran todas iguales. Entonces, uno cuando corría un proceso en una IBM, en una 360 no corría, pero en a la 4300, por ejemplo, trabajaba de esta forma, ¿sí? Eran particiones variables, ¿sí? Particiones más chicas, particiones más grandes, y la rapidez de esa partición tenía que ver con el espacio de memoria que tenía, ¿sí? Más memoria tenía, mejor era. Y había dos formas de administrarlo. Una era que cada partición, cada partición de memoria tenía una cola de proceso, ¿sí? Cada partición tenía una cola de proceso. Otra forma de administrarlo fue que haya una sola cola de procesos para ejecutarse, ¿sí? Y entren a la partición que estaba libre o a la partición que el operador le asignaba, ¿sí? En algunos casos, el operador decía, bueno, yo te voy a correr, vos le dejabas el proceso al operador y el operador decía, bueno, yo te lo voy a correr, tengo libre, ¿sí? O a veces cuando uno empezó a trabajar ya de forma interactiva a través de terminales, uno ya tenía asignado que los usuarios, si uno estaba haciendo un programita, ¿sí? Lo quería ejecutar, probar, compilar, ya tenía prefijado que los usuarios iban a trabajar en la partición, no sé, F1, F2, F3, creo que se llamaban así, F1, F2, o F1, F2, no me acuerdo. Asimismo, cuando empezaron a existir los procesos interactivos, ¿sí? Porque si había terminales para poder trabajar, programar los sistemas, ¿sí? Porque antes de las terminales no había nada. Antes de la terminal no había nada. Había que preparar todo el lote. Primero eran tarjetas perforadas, después eran disquetes, ¿sí? Entonces el programa lo escribía en el disquete y se lo entregaba al operador y él lo corregía. Antes había lotes de tarjeta que tenían que llegar lotecitos de tarjeta, el operador los pasaba por la lectora de tarjeta y corría el proceso. Después empezaron a ver las terminales, que uno de las terminales ya directamente ya desarrollaba ahí, ya tenía su biblioteca,
con todos los programas, lo iba modificando, los compilaba, ¿sí? Y lo podía ejecutar. Si ese programa necesitaba usar la impresora o necesitaba usar unidades de cartridge, en esta época se llamaban los cintas, ¿sí? Bueno, había que decirle al operador, entregárselo al operador para que lo corra, ¿sí? Pero si no, uno lo podía ejecutar directamente. Entonces, en esa época se trabajaba de esa forma, a través de particiones. Primero eran fijas, después eran variables, ¿sí? Una más chica, una más grande. Y ahí había una planificación donde se le entregaba al operador, bueno, tenía que correr todos estos procesos, y por ahí había procesos muy grandes que iban a usar mucha entrada-salida, por ejemplo. Entonces por ahí los dejaba para la noche, ¿sí? O sea, la noche los corría tranquilo, procesos largos. Los podía correr en las particiones que eran más grandes. Bueno, esto sería la primera parte, que eran las particiones fijas, ¿sí? Pero ¿qué problema teníamos con las particiones fijas? Ahí tenemos proceso 1, proceso 2, proceso 3. La parte que está sombreada en gris es parte de la memoria que no se está usando. ¿Eh? Por lo tanto, acá tenemos un tema que sería la fragmentación interna. ¿Eh? Tenemos lo que se llama fragmentación interna. ¿Se entiende esto? Entonces, como eran particiones fijas, ¿sí? Uno hacía correr el proceso en esta partición, pero bueno, si el proceso era pequeño, ¿sí? Siempre iba a quedar un poco de memoria libre que no se iba a usar. Entonces, esto provocaba un tema de fragmentación interna. O sea, en cada partición había una fragmentación interna. Bien, esto luego pasó a otro tema, ¿sí? Que eran las particiones variables. Esto lo podemos llevar a un ejemplo, un ejemplo clásico de fragmentación interna. Vamos a suponer que hay no sé, un restaurante que tiene 50 mesas de 4 sillas. Vamos a suponer que todas las mesas están ocupadas. Todas las mesas están ocupadas. Qué bueno, está todo lleno el restaurante. Pero no todas las sillas de esa mesa están ocupadas. ¿Sí? Puede ser que en alguna mesa haya uno solo, en otra mesa sobre una silla, en otra sobre dos. ¿Sí? Bueno, ese sería un caso de fragmentación interna. ¿Sí? Uno ve que está toda la memoria ocupada, todo lleno, todo el restaurante lleno, pero en realidad no está lleno. ¿Sí? Hay sillas que están libres. ¿Sí? Y si viene otros comensales, ¿pueden ingresar? No. ¿Sí? Porque están todas las mesas ocupadas. ¿Sí? Entonces, ahí se produce un tema de fragmentación. ¿Sí? O sea, tengo un montón de sillas libres. ¿Sí? Entonces, el restaurante no está lleno. ¿Sí? Tengo espacio, pero no lo puedo usar. Bueno, ese es uno de los problemas que hubo con la fragmentación interna. ¿Sí? Se desperdiciaba mucha memoria. Después apareció lo que es particiones variables. Entonces,
Siguiendo con el tema del ejemplo del restaurante, vamos a suponer que el tipo dice, bueno, no voy a poner más mesas individuales. Agarro y pongo un tablón, o dos tablones. Entonces vienen 3 personas, se sientan. Vienen 4, se sientan. Vienen 10, se sientan. Una continuación de la otra. ¿Sí? Entonces nos va quedando espacio libre. Pero llega un momento y por ahí se va a llenar el tablón. ¿Sí? Llega un momento que una familia se retira. ¿Sí? Puede ser que queden al final algunas sillas libres. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando los procesos empiezan a terminar? O las personas, o las familias empiezan a retirar. ¿Qué van a quedar en ese tablón? Van a quedar huecos. ¿Sí? Van a quedar huecos. Bueno, esos huecos que van quedando, ¿sí? Se llama fragmentación externa. ¿Y qué puede pasar? Que queden huecos, venga un proceso, el proceso 5, por ejemplo, y quiera entrar a ejecución. ¿Sí? O vienen 5 comensales que se quieren sentar todos juntos y ¿qué pasa? No hay lugar. Todos los huecos que hay eran de 2 sillas, de una silla. No hay. Entonces se va produciendo lo que se llama fragmentación externa. ¿Se entiende? La diferencia entre interna y externa. Acá las particiones son variables. ¿Sí? O sea, tengo un tablón, vienen 10 personas, se sientan todas juntas. ¿Sí? Vienen 3, se sientan a continuación. Vienen 5, se sientan a continuación y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a levantarse? Van a empezar a quedar huecos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, acá quedó un poco de memoria sin usar. ¿Sí? Acá se fue un proceso y quiere entrar, se fue el proceso el 2, pero quiere entrar el 5. No va a entrar porque el espacio es muy chiquito. ¿Sí? Bueno, en este caso también las particiones son creadas por el sistema operativo, ya no las creaba el operador así a mano, con un comando. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos los dos conceptos que vimos. Fragmentación interna, la pérdida de un recurso por estar asignado a un proceso que no lo utiliza. ¿Sí? Entonces le asigno esa partición tiene 200K, ¿sí? Y es fija, pero el proceso ocupa 120. Entonces van a quedar 80K libres. Fragmentación externa a la pérdida de un recurso por no estar asignado a ningún proceso. Porque este recurso no alcanza a satisfacer las necesidades que requiere. El dicho proceso. ¿Sí? Bueno, cuando queda el hueco, y si ese hueco no lo puede aprovechar otro proceso, queda en desuso. ¿Sí? Sí. En LM tampoco habría fragmentación externa. ¿Dónde? Y siempre puede quedar al final un pedacito de memoria sin usar. Siempre va a quedar memoria sin usar. Pero en el caso ese las particiones eran fijas. ¿Sí? Pero en ese momento, al dividirse la memoria en particiones fijas, es difícil que quedara un
espacio al final de memoria sin usar cohesivo, por ejemplo. Bueno. Acá entramos en otra técnica de administración de memoria, ¿sí? Ya nos vamos acercando un poco más a la realidad, aunque falta bastante todavía, pero ya nos vamos acercando un poco a la realidad. A ver, siguiendo con el ejemplo del tablón. Acá, cuando llegan los comensales y hay huecos, los voy a ir ubicando en los huecos que quedan libres. Entonces, si vienen una familia de 10 personas, 3 lo siento en un lado, 2 en otro. Lo voy sentando en distintos lugares, me va quedando libre. Aunque después, cuando le factura todo juntos, ¿sí? La técnica la llamamos paginación simple, por el cual el espacio de memoria de un proceso, ¿sí?, ya no está todo junto en la memoria, ¿sí?, una partición, todo junto, uno de estos. Acá el proceso se divide en páginas. ¿Se acuerdan de algo parecido a la arquitectura, que había un segmento dividido en páginas? Acá el proceso se divide en páginas. ¿Sí? No es un segmento, segmentación es otra cosa. ¿Sí? Esto es paginación. Pero como para que lo entiendan más o menos. ¿Sí? En la arquitectura había un segmento que se dividía en páginas de 256 bytes. Acá hay que dividir lo que es la memoria lógica de la memoria física. ¿Sí? El proceso, luego que se compila, ¿sí?, y pasa por todas las instancias, el proceso es dividido en páginas, ¿sí?, en páginas de igual tamaño. Cuando se empezó con esto, las páginas eran de 256K, de 512K. Después pasaron a 1K, 2K, 4K, 8K. Tampoco después se podía seguir avanzando, ¿sí? No es que que no se podía seguir avanzando en que las páginas sean más grandes, sino que no convenía. Entonces, el proceso se divide en páginas de igual tamaño. Y la memoria física se divide en marcos del mismo tamaño que las páginas. Porque la memoria lógica se divide en páginas, la memoria física se divide en marcos. Tienen que ser del mismo tamaño, las páginas y los marcos. ¿Por qué? Porque cada página tiene que ir a parar a un marco de la memoria. Entonces ahí no va a quedar, no va a haber fragmentación. Bueno, se puede dar un poquito de fragmentación en la última página, ¿sí? Porque un proceso no va a ocupar. Bueno, la memoria se dividía en marcos, la memoria lógica en páginas.
todas haciendo referencia a potencias de base 2. ¿Sí? Todas haciendo referencia a potencia de base 2. Entonces, si un proceso ocupaba, en vez de 1024, ocupaba 1500, la página era de 512, por ahí va a quedar, en la última página iba a quedar un restito sin usar. Me había olvidado del chico que se conecta, todavía no se conectó. Entonces, el proceso se divide en páginas, ¿sí? Vamos a suponer que usa 4 páginas, pero bueno, puede ser que la última página del proceso esté ocupada hasta acá, ¿sí? Porque el proceso tiene este tamaño, ¿sí? Pero bueno, como las páginas son de igual tamaño, y eso ya está definido por el sistema operativo de qué tamaño van a ser, ¿sí? Eso es igual para todos los procesos, ¿sí? Ya está definido por el sistema, el tamaño de página. Puede ser que en la última página haya fragmentación interna. Ahora vamos a ver cómo resolvemos esto, ¿sí? Por supuesto que el que administra todo esto siempre va a seguir siendo la MMU, ¿sí? La MMU empezó con algo medio básico y después fue creciendo, ¿sí? Fueron cambiando las técnicas de administración de memoria. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que sería un proceso, ¿sí? Que está dividido en páginas. A la izquierda dice página 0, página 1, página 2, página 3, memoria lógica, ¿sí? Ahora, esa traducción a la memoria física se hace a través de lo que se llama la tabla de páginas, ¿sí? La que está en el medio. Tengan en cuenta que acá todavía, o sea, todo el proceso tiene que estar en memoria, ¿sí? Todo el proceso está en memoria. O sea, cuando entra un proceso de ejecución, todo esto está en memoria. Esto no sucede en la realidad, ¿sí? Porque todavía nos falta estudiar lo que sería memoria virtual, ¿sí? Pero bueno, este proceso va a estar todo en memoria, ¿sí? ¿Y dónde va a estar ubicado? Bueno, el sistema operativo sabe cuáles son los marcos que están libres en memoria física. De este lado tenemos la memoria física, ¿sí? Y en este caso tenemos una tabla de páginas que me va a decir dónde están ubicados los marcos, dónde están ubicadas las páginas en la memoria física, ¿sí? Entonces, tengo 0, 1, 2 y 3. Tengo 0, 1, 2 y 3. Esto se usa como índice, ¿sí? Para localizar la página o la dirección que se está buscando de tal página, ¿sí? Y me está diciendo esta tabla de páginas, cuando se busca una dirección, me está diciendo la dirección de la página 0. Bien, es esta la página 0. ¿Dónde está la página 0? Está en el marco 1. Estos son los marcos. Marco 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, busco la página 2. La página 2, ¿dónde está cargada en memoria? Está cargada en el marco 3. Entonces, después la MMU tiene que hacer la cuenta para calcular la dirección física. ¿Se entiende? Sí.
¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces tenemos memoria lógica, la tabla de páginas que me dice dónde están las páginas en la memoria física, la tabla de páginas, y acá tenemos el esquemita de cómo sería esto, ¿sí? Entonces, la CPU ahí va a emitir, el proceso está en ejecución, ¿sí? Se va a ir ejecutando, pero bueno, necesita para su ejecución ingresar a la memoria RAM, ¿sí? La memoria física, ¿sí? Ya dijimos que el tiempo de compilación, ¿sí? El tiempo de compilación, siempre lo que es la memoria lógica, arranca de ¿qué dirección? De la 0. ¿Sí? La 0. Entonces, acá la CPU emite una dirección. Quiero ingresar a tal dirección de la memoria RAM. ¿Sí? Quiero ir a buscar un byte. Esa dirección que emite, en realidad es un conjunto de bits. ¿Sí? Es un conjunto de bits que está dividido en páginas y desplazamiento dentro de la página. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que parece que hace reflejo y no sé si se ve, pero bueno. Esta arranca de 0. Vamos a suponer que es de, no sé, de 2.56. Entonces va a ir hasta 2.55. ¿Sí? Esta va a arrancar en la 2.55 y va a ir hasta la... ¿hasta dónde? 511. ¿Sí? Esta arranca en la 511, 512, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, está buscando una dirección que es la 270. ¿Sí? La 270 estará por acá. ¿Sí? La dirección 270. ¿Sí? Bien. ¿Qué página es? Ya sabe cuál es la página. ¿Sí? Esta es la página 0 y la página 1. ¿Sí? Sería la página 1. ¿Y el desplazamiento cuál sería? Del inicio de la página, 256, ¿no? Del inicio de la página, de esta página, ¿sí? Que es 256, esta distancia. Esa distancia sería el desplazamiento a partir del inicio de la página. ¿Lo ven hacia atrás? Y no lo hago más grande. Sí, se ve. ¿Se ve? Se quedó chiquito el ejemplo. Pero bueno, la página ya sabemos cuál es. ¿Sí? Es esta, la que está solicitando la CPU. Y bueno, el desplazamiento sería del inicio de la página qué posición de memoria está buscando. ¿Sí? Entonces, la CPU emite la dirección, se va a buscar a la tabla de páginas, ¿sí? Acá en la tabla de páginas tengo los datos que decía anteriormente, ¿sí? Página 0, página 1, página 2, página 3. Bueno, esto espero usa como índice para buscar acá en esta tabla. ¿Sí? Entonces busca la página y en esta página lo que va a tener es... ¿sí? Bueno, vamos a poner la página 012, ¿sí? Acá va a tener, por ejemplo, la dirección 2048, por decir algo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que
esta memoria está dividida en marcos. ¿Sí? Vamos a hacerlo más chiquito. ¿Sí? Está dividida en marcos. ¿Sí? Entonces, si yo estoy buscando vamos a poner un número más chico. Lo siguiente. Habíamos dicho que, por ejemplo, era de 256 el tamaño de cada página. ¿Sí? Entonces, si está buscando la dirección, perdón, la página 2 está en la 1024. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Sabe que la página 2 está en esta sería de 0 a 255, ¿sí? Esta sería de 511, ¿sí? Esta sería de 756 y esta sería la 1024. ¿Sí? Entonces, la tabla, el cargador, ¿sí? Ya sabe dónde fueron a parar las páginas a la memoria física, entonces las carga en la tabla de páginas, ¿sí? De donde están ubicadas las páginas del proceso, ¿sí? Todas las páginas del proceso, ¿dónde están ubicadas? ¿En qué lugar? Entonces, esta tablita ya está, se creó en el momento que se hizo el cargador, ¿sí? Cargó el programa para ejecución, entonces ya se arma esta tabla. Entonces, todas las páginas de la memoria lógica, ¿sí? Todas las páginas de la memoria lógica ya están cargadas en algún lugar de la memoria. ¿Sí? Se arma esa tabla. Entonces, cuando el proceso está en la ejecución, directamente ya sabe, ¿sí? Dónde está cargada cada página. Entonces, la página 2, ¿sí? Está en la dirección 1024. ¿Sí? Entonces, después se hace el cálculo que lo hace la... ¿sí? Bien. Como acá conoce la dirección, ¿sí? Como acá conoce la dirección, la página 2 está en la 1024, ¿sí? Entonces, encontró página 2, está en la 1024. Entonces acá está escrito el valor 1024. Con ese valor 1024, le suma ¿qué? El desplazamiento. ¿Sí? Le suma el desplazamiento y encuentra la dirección física. ¿Sí? En este caso, vamos a suponer que acá estábamos buscando, vamos a suponer que estábamos buscando acá, ¿sí? En la página 2. ¿sí? Estábamos buscando en la página 2. Entonces, la página 2 comienza en la 1024. Y si el dato que está buscando de la 1024 está desplazado 200 bytes, ¿sí? a 1024, que es el valor que está acá, le suma el desplazamiento 200 bytes, entonces encuentra la dirección física que está buscando. ¿Se entendió esto? Vamos a hacer algunos... Esto es lo que está en el libro, ¿sí? Es lo mismo. En el siglo VIII. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿sí?
acá hay un ejemplo. Dijimos que la CPU emite una dirección lógica, ¿sí? Que en realidad es un conjunto de bits, ¿sí? Y ese conjunto de bits, ¿de qué depende? Bueno, depende del tamaño de los registros de la CPU. En arquitectura nosotros empezamos con, bueno, empezamos y terminamos, con registros de la CPU de ¿qué tamaño? 16, 16 pero bits. en realidad le trucaba para hacerlo. Ah, sí, eso es un poquito que tenía, Con pero bueno. el X86, ¿no? Sí. Pero bueno, los registros de la CPU realmente son de 16. Entonces la dirección lógica que emite la CPU es en base al tamaño del registro de la CPU. Después eso pasó a 32 y 64. Por lo tanto, esta técnica cayó, ¿sí? Hubo que aplicar otras cosas. Porque los procesos fueron aumentando, cada vez tenían más páginas. ¿Sí? Pero tampoco los procesos, tampoco podemos dividir, hacer que las páginas sean muy grandes, porque si las páginas son muy grandes, puede llegar a haber fragmentación interna. Si las páginas son muy grandes, ¿qué sentido tiene? Por ahí el proceso va a usar media página. ¿Sí? Entonces volvemos al tema de fragmentación interna. Entonces las páginas no pueden ser muy grandes. Pero el tema es que si son normalmente de 4K o hasta 8, cuando teníamos 32 bits, 64, hay un problema con la cantidad de páginas. Bien, entonces, vamos a suponer que tenemos 16 bits como registro de direccionamiento. Esos 16 bits se dividen, y ahora que en la anterior, la CPU emite una dirección lógica que era página, desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ahí el sistema, la MMU le aplica una máscara, ¿sí? Y esa máscara determina que tantos bits de esos 16 se van a usar para desplazamiento y el resto para el número de páginas. ¿Sí? Entonces, acá puse que vamos a suponer que las páginas son de 1K. Si las páginas son de 1K, si las páginas son de 1K, yo tengo que por direccionarlas, ¿sí? ¿Cuántos bits necesito para 1K? ¿Mm? ¿Cuántos bits necesito para direccionar 1K? Vamos. ¿Cuántos bits necesito para 1K? 1024. ¿Cuántos bits necesito para direccionar 1024 posiciones de memoria? 2 a la 16, a la 8. Ahí estamos ahí cerca. 2 a la 10. Si haces 2 a la 10 te da 1024. Entonces, acá tenemos que 10 bits. Creo que lo tengo más adelante. Bueno.
de esos 10 bits necesitamos para el desplazamiento, que en realidad, ¿qué sería? El tamaño de la página, ¿sí? Porque la página tiene un K, ¿sí? Y el tamaño de la página. Pero bueno, lo que emite la CPU es página y desplazamiento, ¿sí? Si esta es la página, el inicio de la página, ¿cuál es el desplazamiento? Pero bueno. El máximo desplazamiento, ¿cuál va a ser? Y el máximo desplazamiento es el tamaño de la página, ¿sí? Por lo tanto, si de los 16 bits, 10 lo uso para el desplazamiento, ¿cuántos bits me quedan? 6. Entonces, queda 2 a la 10 para el desplazamiento, 10 bits para el desplazamiento, ¿y cuántos bits me quedan? 2 a la sexta, 64, ¿sí? Entonces, voy a poder direccionar 64 páginas. Si yo achico el tamaño de las páginas, ¿sí? Y la llevo a 512, ¿cuántos bits voy a usar? 9. ¿Sí? Entonces, si uso 9, acá me van a quedar 7. Entonces, tengo la página más chica, pero la tabla de páginas es más grande, es más larga. Bueno, eso se entró a jugar con esto, ¿sí? Primero, porque esto puede ir variando, ¿sí? En realidad, las primeras páginas eran de 256. Después ya en los principios de los 90, más o menos, los tamaños de páginas ya eran de K, 2K. Pero el problema apareció cuando esto en vez de 16 eran 32. Entonces esta técnica se lo lleva. Bien. Acá teníamos algo, ¿no? Acá teníamos algo. Bien. La CPU en realidad emite un conjunto de bits al cual se le aplica una máscara, que es lo que ya dijimos, para determinar página de desplazamiento. En un sistema de 16 bits, si tengo el tamaño de página de 4K, por ejemplo, y la CPU emite una dirección lógica como la siguiente, ahí la CPU emitió una dirección lógica. ¿Sí? Es un conjunto de bits. Yo lo puse en hexa, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Esto. ¿Sí? En binario sería esto. Bueno, hay que determinar cuál es la dirección física a la que pertenece dicha dirección lógica, ¿sí? Entonces, tenemos cantidad de bits que usamos para el desplazamiento y cantidad de bits para el tamaño de página. Para el tamaño de página, no, para la cantidad de páginas. Entonces, elegimos que eran de 4K las páginas. Si es de 4K, voy a usar 12 bits. ¿Sí? 2 a la 12 es 4096. 4K. Entonces, si uso 12 bits para el desplazamiento, que sería el tamaño máximo de cada página, ¿sí? El desplazamiento máximo sería el tamaño de cada página, que es lo que está en rojo, ¿sí?
Quedan solamente para números de página 4 bits, o sea, 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, 16. Entonces, ¿cómo lo determina cuál es la página y cuál es el desplazamiento? Y bueno, página 3. Desplazamiento. En realidad acá yo lo calculé, está en F4. En decimal sería 244. Entonces, esa página está desplazada vamos a suponer que es la página 13, está desplazada 244 posiciones del inicio de la página. Entonces ahí tenemos la dirección física, la dirección lógica, perdón. ¿Se entendió? Creo que ya hicieron algún ejercicio de esto ustedes en la práctica. Sí. Lo que pasa es que esto ya lo teníamos que haber dado. Ya el año que viene espero acomodar un poco mejor. ¿Pero se entendió? Esto es la técnica de paginación. ¿Sí? Es una técnica por la cual el proceso no está en forma contigua en la memoria. El proceso se divide en páginas, la parte lógica, y la parte física, la memoria RAM, se divide en marcos. Entonces, esa dirección que emitió la CPU en realidad es página 3, desplazamiento 244. Después a esto tenemos que calcularle la dirección física. Pero bueno, tenemos que saber en qué marco de la memoria física está la página 3. Estaba terminando. Acá tenemos un ejercicio de práctica. Por las dudas, aquellos que no les quedó claro en la práctica. Dada la siguiente, en realidad el ejercicio es dada la siguiente tabla de páginas, calcular las direcciones físicas de las siguientes direcciones lógicas. Y acá les doy como dirección lógica, que es la que emite la CPU, sí. En este momento está requiriendo la página 0 con desplazamiento 80. Está buscando ese byte, ¿sí? La memoria. Página 3, desplazamiento 150, y página 1, desplazamiento 600. Pero por supuesto que como dato yo tengo que tener la tabla de páginas, porque esta tabla de páginas ya está, se armó. Cuando el proceso entró en ejecución, la tabla de páginas está armada, ¿por qué? Porque ya todo el proceso está en memoria. ¿Sí? Todas las páginas del proceso están en memoria. ¿Cómo? Ahí es sumar el desplazamiento de inicio. Exactamente. Pero, claro, ustedes tienen dirección lógica, en este caso dice 0,80, ¿sí? Página y desplazamiento, ¿sí? Offset. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección física? Y bueno, la página 0. ¿La página 0 dónde comienza? En la 4096. Y le sumo el desplazamiento, que sería 80. Por lo tanto, esta dirección va a ser 4170, ¿no? Ah, sí. Esa sería la dirección de
física. Entonces, ¿sí? Emite una dirección que era la 080. ¿Sí? Se va a buscar acá la página 0. Se va a buscar la página 0. La página 0 dice que está en la 4096. ¿Sí? Viene la memoria física. La 4096 empieza acá. ¿Sí? Y claro, entonces, esto 4096 acá, ¿sí? El desplazamiento que era 80, lo suma y obtiene a partir de la 4096 la que está buscando. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero usted tiene que hacer unos scripts para calcular. ¿Sí? Sí. Pero eso, o sea, yo no lo tuve en cuenta acá. Yo lo puse en la ejercicio de práctica. Pero para hacer un poquito de porque ya supuestamente tendríamos que haber visto memoria virtual. Entonces, cuando se vea memoria virtual, esa tabla de página estamos hablando de memoria virtual, lo que dice la práctica es bit de validez. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando se vea el tema de memoria virtual. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, a ustedes en la práctica dice 1, 0, 1, 1, 0. Entonces, ¿qué pasa si está en 1 ese bit? Eso quiere decir que la página está en memoria. Porque cuando hablamos de memoria virtual, ya ahí todo el proceso no va a estar en memoria. Va a estar solamente una parte. ¿Sí? Entonces, si el bit de validez está en 1, quiere decir que la página está en memoria. Acá, la página 1 no está en memoria, ¿sí? Porque el bit de validez está en 0. Y si no está en memoria, ¿dónde está? En el disco. Entonces hay que traerla. Si la va a usar, hay que traerla a memoria. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, ¿por qué la máquina a nosotros nos responde rápido cuando hacemos cosas? Sí, pero ¿por qué? Porque se trabaja con memoria virtual. Los procesos, cuando se crean los procesos, ¿qué pasa? Va para toda la memoria RAM. Va a parar la primera parte, lo que se está ejecutando. El resto lo manda al disco. Puede ser que lo esté usando, pero no lo use. Por el proceso, por algún motivo, termina. Ya, todo lo que tenía para hacer más adelante. Porque si en una máquina como esta, si todos los procesos que ejecutamos lo va a ir a cargar de memoria, vamos a hacer una tecla y vamos a estar esperando que cargue todo el proceso. Alguien cuando abren un Word por ahí medio grande. ¿Qué pasa cuando abren un Word, un Excel demasiado grande? Vieron que a veces se queda un poquito uno medio regulando porque no lo alcanzó a venir. Bueno, por eso porque lo está trayendo del disco, si no lo cargó todo en memoria. Bien.
¿Quedó claro el ejercicio este? Bueno, pueden hacer el resto. ¿Sí? Bueno, el tema es, porque hablamos de la tabla de página, todo muy lindo, pero ¿dónde está la tabla de página? ¿Sí? La tabla de página estaba en esa época adentro de la MMU. Y esa tabla de página, en realidad, esa memoria que estaba ahí adentro de la MMU, eran del tipo de los registros de la CPU. Esas memorias eran registros del mismo tipo que de los registros de la CPU. Entonces, ¿dónde estaba la ventaja? Eran muy rápidos. Se resolvía a nivel de hardware, ¿sí? Eran registros de la CPU, eran rapidísimos. Entonces, cada vez que había que hacer un cálculo de dirección lógica a dirección física, lo hacía rápido. Entonces, esos registros de la CPU tenían que ver con el mismo tamaño de los 6 bits, por ejemplo, en esa época, ¿sí? Entonces, había varios registros adentro de la MMU que se usaban para la tabla de páginas, ¿sí? Para cargar la tabla de páginas. Entonces, había un proceso, se cargaba, se armaba la tabla de páginas, ese proceso salía, venía otro proceso, había que armar otra tabla de páginas, ese proceso iba a empezar a solicitar direcciones de memoria, ¿sí? Entonces había que armar la tabla de páginas. Uy, me están esperando fuera, bueno. Por acá.